seguimos en estas conversaciones con respecto a la campaña de concientización Unidos en la lucha contra el cáncer de hígado. Y tenemos otra consentida, la doctora Graciela Torres Mendoza. Hola, ¿cómo estás? Por estar aquí conmigo. Y bueno, pues la verdad es que siempre el tema del hígado es algo a lo que no le damos tanta importancia, pero debería de ser sumamente importante. ¿Cómo cuidar nuestro hígado? Eso es un tema como que muy importante porque bueno, les estamos enseñando a los pacientes cómo hacer desde antes, que son cosas de alarma para poder estar siempre atentos de estar cuidando ese hígado, ¿no? Y para eso también cómo prevenir este cáncer, ¿no? Exacto, el cáncer de hígado. Exacto. Mira, los pacientes que tienen mayor riesgo para tener un cáncer hepático, vamos a tener pacientes que van a tener ya una hepatopatía crónica. Entonces estos pacientes deben de estar conscientes, por ejemplo, pacientes que tengan unas hepatopatías autoinmunes, enfermedades hereditarias, ellos pueden tener el riesgo y siempre se tienen que estar checando para prevenir esto. O pacientes que tengan consumo de alcohol, que es otro de los factores de riesgo, o que tengan virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, o pacientes con hígado graso, o esos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, no se les debe de estar olvidando el que se tienen que estar checando el hígado, porque eso podría ser un factor de riesgo para desarrollar a partir de ahí un cáncer de hígado. Y sobre todo los pacientes cirróticos, ¿no? Eso sí, definitivamente se tienen que estar checando obligatoriamente. Frecuentemente. Sí, claro. Ok, sobre los factores de riesgo, doctora, háblenos un poquito de eso. Bueno, los puntos importantes de estos factores de riesgo, como te decía, por ejemplo, si un paciente tiene virus de hepatitis B, pues entonces aquí es muy importante que fomentemos la vacunación del virus de hepatitis B, ¿no? Los pacientes normalmente van a tener esta prevención si ya nos hacemos conscientes de que hay una vacunación universal y que debe de ser obligatoria. Por ejemplo, los pacientes que ya se conocen que tienen hepatitis C, ya sabemos que hay un tratamiento que cada vez se está difundiendo más. Hay un tratamiento, no hay una vacuna, pero ya hay un tratamiento que cura la hepatitis C. Entonces es una enfermedad tratable. Pacientes que tienen un alto consumo de alcohol, pues obviamente tienen que estar en disminución de esto. Y los pacientes que ya saben que tienen obesidad o que tienen diabetes, pues tienen que modificar su estilo de vida, hacer cambios en su estilo de vida y alimentación para poder mantener esto y evitar el riesgo de un cáncer a nivel hepático. Y otro de los factores de riesgo que es muy importante es el paciente que tiene tabaquismo. Entonces, pues no hay que fumar, ¿no? El tabaquismo fomenta mucho cáncer. O sea, a grandes rasgos, todo lo que nos dicen que no hagamos, no lo debemos de hacer. No comer mal, no estar bebiendo en exceso, dejar el tabaco, ¿no? Este tipo de prácticas que para la gente suelen ser prácticas rutinarias, ¿no? Incluso de fin de semana o de convivencia. O incluso en la cuestión alimenticia de, pues no importa si me echo 2, 3, 5, 10 tacos, ¿no? Sí, que estás viendo que, bueno, y ya se ha visto, el tabaquismo afecta por muchos otros tipos de cáncer. La alimentación, ya sabemos que todo este tipo de mala alimentación no solamente estamos hablando del cáncer de hígado, sino va a haber cáncer en muchos lugares, ¿no? Entonces, como dices, cambios en estos estilos de vida que es muy simple, pues son algo que está en nuestras manos y a veces no lo hacemos, ¿no? Háblanos un poquito más de esta vacunación de hepatitis B. Realmente la gente todavía como que no conoce, como que no sabemos. Cuéntenos un poco. Claro, mira, los pacientes que no solamente se tienen que vacunar los pacientes que ya conocen que tienen un daño hepático y que ellos sean los que digan va a haber un cáncer hepático, entonces yo me vacuno. Sino esta es una vacunación universal, ya desde chiquitos debe de haber esta vacunación y si no lo has hecho, pues a cualquier edad te puedes poner la vacunación, cualquier persona se lo puede poner, son 2 dosis y normalmente estar haciendo como un refuerzo cada 10 años de la vacuna de hepatitis B. La tenemos, ¿por qué no utilizar y prevenir esta enfermedad? Claro, o sea, todo empieza también por una cuestión preventiva, ¿no? Sí, claro. ¿Y sobre los tratamientos, doctor? Sobre los tratamientos, el que tenemos actualmente ya estandarizado y está a disposición de todos es el de la hepatitis C. Y sí se ha visto un fomento. Por ejemplo, en la gráfica vemos, por ejemplo, cómo va a impactar la sobrevida, va a disminuir el riesgo de padecer cáncer de hígado si llevamos un tratamiento de hepatitis C. En la línea roja pues vemos
cómo estos pacientes que no llevaban un tratamiento, cómo está ahí su sobrevida, y pacientes del cáncer, cómo va apareciendo, y cómo los pacientes llevando un tratamiento de hepatitis C, cómo disminuye la aparición de cáncer de hígado, ¿no? Entonces, este sí es muy importante. Es importantísimo. Ahora, lo que decíamos, el consumo de alcohol, ¿no? O sea, sí. Para la gente es muy usual, muy común el viernes social, el jueves tranqui, el sábado de irse pues, a una carnita asada, todo con alcohol, evidentemente. ¿Por qué es tan importante evitar este tipo de cosas? Aldo, yo creo que este tipo de cosas, por ejemplo, siempre van a decir, ¿cuál es el límite para que yo pueda, sí. O sea, es lo normal, o sea, cuál es el riesgo para que yo tenga una enfermedad? La verdad es que no hay límites, la verdad es que sí debe haber como un alto, entre más haya consumo de alcohol, mayor fomentas el riesgo. Entonces, cada uno debe de valorar eso, que sí debe de haber un límite. No lo tenemos por escrito, pero digamos, esto debes de tomar para que no te dé cáncer de hígado. Porque tampoco los cuerpos son iguales. Exactamente. Entonces, sí debe de tener conciencia de que el alcohol nos va a fomentar la aparición de cáncer de hígado. Y también es muy importante que los pacientes que ya tienen un daño por alcohol, por ejemplo, y que aparece un cáncer de hígado, estos pacientes tienen una sobrevida menor a que aparezca en un paciente cáncer de hígado con otra patología diferente. Los que tienen un daño por alcohol, cáncer y aparece cáncer, la sobrevida es muy mala. Claro. Y en ese sentido, pues yo quisiera preguntarle a usted, ¿de qué manera, y más allá de lo que hemos estado hablando en estos minutos, cómo le hacemos para que como en sociedad vayamos entendiendo pues todas estas prácticas que al final de cuentas nos dañan a nosotros mismos? Es que esto, o sea, es importante porque, bueno, estamos ahorita hablando y haciendo conciencia de lo que es el cáncer de hígado, pero, por ejemplo, el alcohol no solamente tiene repercusión a nivel hepático, o sea, tiene repercusión a nivel de lo que es boca, garganta, laringe, también tiene repercusión a nivel del cáncer de colon y recto, y, bueno, a nivel de lo que es mama también es impactante. Entonces, yo creo que esto, junto con el tabaquismo, sí es como hacer una conciencia, que son las cosas que más se hacen, por ejemplo, cuando viven hoy el estilo de vida, como lo que más se hace, y uno no se toma mucho en cuenta de estarse cuidando de esto, ¿no? Claro. Y en ese sentido, doctora, a ver, la cuestión del tabaquismo, en general sabemos lo peligroso que es el tabaquismo, no solo en este tipo de aspectos, sino en general, pero centrándonos en cuestión del cáncer, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo debemos de hacer entender para que la gente no esté fumando cuando tienen cáncer? Es que ahorita, como dijimos, o sea, el alcohol afecta también otros órganos y puede haber cáncer en otros sitios. El tabaquismo también no solamente es cáncer de hígado, sino también puede aparecer en cualquier parte del tracto gastrointestinal, boca, esófago, estómago, colon, recto, a nivel de las vías urinarias, de riñón. Todo esto, por ejemplo, también puede hacer aparición de leucemias. Entonces es muy importante también que la gente sepa que el tabaquismo es malo, o sea, en pulmones, obviamente, en laringe. Entonces es hacer mucha conciencia sobre esto porque, como te digo, esto está en nuestras manos, son cosas que uno puede modificar. Y que no necesitamos gran ciencia, ¿no? Por lo general uno tiende a pensar que a veces estos tratamientos son caros, pero desde la misma prevención vamos evitando estos problemas que al final de cuentas reducen tremendamente nuestra calidad de vida. Sí, y sobre todo que si, por ejemplo, tú sabes que tienes alguna hepatopatía crónica, pues tienes este riesgo. Entonces, ¿para qué estar diciendo, por ejemplo, pues tengo un daño hepático, pero yo sigo tomando o yo sigo fumando? Si sabes que estás incrementando el riesgo para que te aparezca un cáncer hepático, ¿para qué después tratar de revertir las cosas cuando ya no se puede, ¿no? Claro, ahora, la relación diabetes-cáncer de hígado. Explíquenos un poco con respecto a ese tema. Bueno, la diabetes en sí es una respuesta inflamatoria, va a originar el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mantener un estilo sano de vida y, bueno, pues entonces, si sabes que eres diabético, pues es mantener una hemoglobina glucosilada lo más normal que se pueda. Por eso decimos que todo
todo lo tenemos en las manos para poder evitar cualquier tipo de cosas. Y bueno, los pacientes diabéticos normalmente se deben de estar haciendo vigilancia los diabéticos cada 10 años con un ultrasonido por lo menos, ¿no? Porque puede haber esa incidencia. Prácticas que no muchas veces se fomentan entre la sociedad mexicana por N cantidad de factores. Y aún entre la sociedad médica, o sea, un diabético puede tener este problema, entonces hay que hacer un siendo médico. Exactamente. Y ya para ir cerrando, doctora, primero de nuevo agradecerle por esta charla, como siempre muy lúdica, pero en conclusión, y que hemos reiterado constantemente a lo largo de esta charla, ¿qué nos toca como pacientes, como personas, para entender que muchas de las cosas que nos están pasando, al menos tratándose de cáncer, los podemos evitar? ¿Cómo hacer conciencia? ¿Cómo llegar a la gente que nos está viendo para que entiendan que pues, la solución prácticamente está en sus manos, aunque suene a lugar común? Es que es como hacerles ver, o sea, sí hay tratamientos médicos, pero lo más importante es te lo tienes en tus manos y es modificar muchos de los hábitos que en realidad sabemos que no son buenos. O sea, tabaco, alcohol, modos en el estilo de vida. Habrá enfermedades como la hepatitis C que bueno, la tienes y eso requiere un tratamiento, pero hay cosas que tú puedes modificar y con eso prevenir los factores de riesgo para esto. Si tienes una vacuna, pues utilizarla. Entonces yo creo que esos son los conceptos que son muy importantes. Doctora, le agradezco muchísimo, como siempre, esta plática con nosotros, más en esta jornada de información contra el cáncer de hígado, y nosotros seguimos con ustedes para estar atentos de lo que nos dicen los otros especialistas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias.